Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las artes, las ciencias y la cultura que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. Dicen los que saben que la historia no se repite, simplemente esto es imposible porque las circunstancias cambian, las personas son diferentes y por supuesto los contextos también lo son. Sin embargo, cuando uno mira un poquito en la historia, se da cuenta que hay ciertas conductas humanas que reaparecen. Hay ciertas características de la condición humana que son constantes y que las vemos nuevamente en determinados hechos de la realidad y nos damos cuenta de esto cuando comparamos con lo que pasó en otros tiempos. El año 2020 ha sido el año en el cual la humanidad se vio afectada por la pandemia de COVID, con sus tremendas consecuencias en cuanto a la cantidad de personas que han fallecido, con las enormes dificultades económicas que generó y también con los aprendizajes que la humanidad ha tenido que realizar para afrontar una circunstancia tan difícil. Decíamos al principio que ciertas conductas humanas son constantes o reaparecen frente a situaciones similares a las que se vivieron en el pasado. Y nada mejor para comprobar esto que hacer un viaje hacia un siglo atrás, un poquito más, hacia el año 1918, o mejor dicho, hacia el periodo que va entre el año 1918 y 1920, para ver cómo se comportaban las personas frente a la pandemia de gripe, llamada gripe española, que asoló el planeta en ese entonces. Lo primero que tenemos que recordar es que aquella pandemia de gripe, llamada gripe española, fue provocada por un virus llamado H1N1. ¿Dónde se produjo el primer caso? ¿Dónde estuvo el paciente cero de aquella pandemia? Bueno, hay algunas discusiones, hay quienes dicen que hubo algunos antecedentes en China o en Francia, inclusive en 1916, pero lo cierto es que el primer caso documentado es el de un soldado norteamericano en un campamento militar en Estados Unidos durante el mes de marzo de 1918. Recordemos que en 1914 había empezado la Primera Guerra Mundial, el mundo estaba sumergido en ese momento en el conflicto, la guerra terminaría en noviembre de 1918 y el primer caso de esta gripe, insisto, documentado, se registró en marzo del 18. Ahora bien, esto pasó en Estados Unidos. ¿Cómo llegó la gripe a Europa? ¿Por qué hablamos de una gripe española? Bueno, la cuestión es que en ese entonces, en ese año, Estados Unidos mandaba soldados, mandaba tropas para participar del conflicto bélico y esas tropas resultaron ser el vehículo a través del cual la gripe llegó al continente europeo. ¿Cuándo? En agosto de 1918. A partir de allí, la enfermedad comenzó a desparramarse. Pero, ¿y por qué la llamaban española? Bueno, la explicación es muy sencilla. El mundo estaba en guerra. Muchos países, como pasa en cualquier conflicto, aplican una severa censura sobre lo que les sucede, es decir, tratan de ocultar las noticias desfavorables. Como España no era parte del conflicto bélico, era un país neutral en la Primera Guerra Mundial, la prensa española comenzó a hacerse eco de esta epidemia que había estallado, que resultó ser una pandemia porque se extendió a todo el planeta, y eso se vio reflejado entonces en la presencia, en la discusión pública en España del tema. Por eso, como en España se hablaba más que en otros países donde el tema estaba censurado, se la llamó la gripe española. La cuestión es que aquella pandemia de gripe, la llamada gripe española, insisto, la mal llamada gripe española, provocó la muerte de alrededor de 50 millones de personas. Una cifra realmente impresionante, teniendo además presente que la población mundial era muy inferior en número a lo que es actualmente. Pero además lo interesante es recorrer, a través de imágenes de la época y a través de textos, cómo hizo la humanidad para afrontar semejante desafío, qué conductas se pusieron en juego en aquel entonces y cuáles de esas conductas las vemos reflejadas en el presente. Por ejemplo, las imágenes nos muestran lugares de internación con enormes cantidades de pacientes, a menudo separados por una manta blanca, ¿no?, que hacía las veces de protección y creaba una especie de box para separar un paciente de otro. Vemos imágenes en las cuales las personas usaban máscaras, lo que hoy llamaríamos barbijos o tapabocas, algunos inclusive estéticamente pensados, de modo que parezcan elegantes. Hay inclusive imágenes muy graciosas, por ejemplo, gente con un gatito con un barbijo puesto, una máscara. ¿Por qué? Bueno, porque aquella gripe también se contagiaba a las mascotas. Insólito, ¿no? Pero lo que impresiona realmente es ver algunos anuncios de productos que se presentaban como necesarios o hasta milagrosos para enfrentar a la enfermedad.
Por ejemplo, tenemos anuncios de tintorerías que proponían llevar la ropa para ser esterilizada. No es muy distinto de lo que nos ha pasado con la pandemia de COVID, cuando tantas personas llegando a sus hogares se cambiaban, lavaban la ropa o le arrojaban alcohol. Tenemos publicidades de jabón desinfectante, de modo de evitar los contagios. Alguna publicidad insólita de un fluido inglés contra la gripe. No quiero andar mucho más, pero bueno, pensemos que se ofrecían soluciones inclusive mágicas. También había publicidades que proponían algunos artículos como el Dioxogen, un desinfectante que se supone que era para hacer gárgaras y duchas nasales. ¿Qué provocaría? Uno no lo sabe. ¿De qué estaba compuesto? Habría que preguntarle a los expertos en laboratorio o en bioquímica, pero en todo caso el nombre sonaba raro. Alguna otra publicidad proclamaba las bondades del cloronaftol, también para prevenir los contagios. Otras publicidades ofrecían máscaras para salvar la vida, y máscaras que eran 99% a prueba contra la gripe. No es muy distinto de lo que se ha visto desde 2020 con la pandemia de coronavirus, ¿verdad? Lo interesante también es observar los carteles informativos sobre la enfermedad y qué es lo que proponían, qué conductas proponían a las personas para evitar los contagios. Así, por ejemplo, nos encontramos con carteles que dicen que hay que taparse la boca y la nariz al estornudar o al toser, que hay que evitar los contactos, que hay que evitar las multitudes, que hay que ir caminando al trabajo, o sea, no utilice el transporte público, que no hay que compartir ni copas ni toallas, que hay que evitar la excesiva fatiga y sobre todo que si se siente mal, váyase a la cama, dice uno de estos carteles, y llame al médico. Algún otro inclusive explicaba cómo hacer una máscara y sobre todo insistía en que cuando alguien se enfermaba debía aislarse y llamar al médico. Sí, tal cual. Había que aislarse, llamar al médico, pero además aislarse en una habitación que fuera cálida pero que estuviera bien ventilada. Cualquier parecido con la situación de la COVID durante el año 2020, a partir de 2020, no es casualidad. Y es interesante también recorrer los periódicos de la época. Por ejemplo, un diario de Río de Janeiro decía el 15 de octubre de 1918 que Río era un vasto hospital. Hablaba de la invasión de la influenza española, de la gripe, y de la desidia criminal del gobierno. No hay médicos, no hay remedio, decía este diario, horrorizado por la situación. También había diarios en España que referían a las medidas tomadas por las autoridades y, por ejemplo, consignaban el cierre de teatros y cines a la noche, a partir de las 11, para ser desinfectados. También los diarios mexicanos se hacían eco de la terrible situación. ¿Y qué decían? Bueno, que se habían cerrado las escuelas y se habían suprimido los trenes, es decir, se habían cerrado espacios de posibles contagios. En algún diario de una región española, inclusive, se hablaba de que el rector de la facultad local, asesorado por la Facultad de Medicina, había decidido postergar el inicio de las clases. Y también en algunas publicaciones se consignaba las órdenes dadas por el gobierno central a los gobernadores en las provincias, ordenándoles oponerse a las aglomeraciones de gente en las fiestas y en las ferias. Algún diario español, por ejemplo, consignaba cuestiones referidas a falsos rumores de alarma, es decir, lo que hoy llamamos las fake news, las falsas noticias, que han circulado y mucho en el contexto de la pandemia de COVID. Pero lo más insólito de todo esto, lo que más genera alguna sonrisa, fueron los encuentros antimáscaras. Sí, así como escuchan, se llegó a formar una liga de gente antimáscaras que organizó encuentros. Esto sucedió en los Estados Unidos y eran encuentros justamente para darse ánimos y protestar contra la obligatoriedad del uso del barbijo. Es decir, consideraban que esto afectaba sus libertades y entonces había que oponerse y llegaron a hacer realmente reuniones que fueron consignadas por los medios de comunicación. Daría la impresión de que el tiempo no pasó, ¿verdad? Así vemos como ciertas conductas humanas que hoy nos llaman la atención también existieron allá por 1918 durante la pandemia de la gripe española. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las ciencias, las artes y la cultura. Te espero en una próxima edición. Chau, gracias.